Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a su canal Cosas Reflexivas. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. A lo mejor el tiempo pasa y dicen, ¿dónde anda Cosas Reflexivas? Aquí ando, señores. Lo que pasa es que, bueno, la vida a veces te impide hacer un buen de cosas, pero yo no me olvido y yo sé que tengo que subir video tarde o temprano, ¿no? Sé que no soy muy popular como otros youtubers, ¿no? Que tienen demasiados suscriptores y miles, ¿no? Y no sé cuántos millones. Y yo con los que tengo, con ustedes, son suficientes, de verdad. Y créanme que con eso mi corazón se llena de emoción. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy controversial. Este tema controversial que yo quiero platicar con ustedes es de suma importancia. La evolución de Darwin o de Charles Darwin del ser humano. Nos ponemos a pensar lo siguiente. Decimos, ¿de dónde viene el ser humano? Lógicamente nuestra creencia es, viene de Dios, ¿sí? De un espíritu que nos creó, de Dios. Sin embargo, existió un señor llamado Charles Darwin que nació pues ahí por ahí en la década de los 1000 o de los 1800, no falleció no sé exactamente, no recuerdo cuándo falleció, pero falleció cerca de los 1000, casi antes de llegar a los 1900 por ahí. Creo que nació en 1800 y tanto, no recuerdo. Miren, no voy a dar clase de teoría ni es mi intención averiguar como otros youtubers, ¿no? Que se ponen a averiguar fechas de todo. No, 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 no. Lo que les puedo decir es que Charles Darwin, de alguna manera, nació en una cuna católica, ¿no? O cristiana, donde su padre y madre le enseñaban al 100% que el creador del universo era Dios. Y yo comparto ese sentimiento y esa opinión. Para mí, en lo personal, también el creador de este mundo es Dios. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú ves el planeta Tierra desde la Luna, se ve un planeta azul, luminoso, brillante. Se ve hermoso. Entonces, a comparación de los otros planetas que se ven destruidos, sin vida, oscuros, la verdad te puedo decir que la Tierra, cuando la ves desde la Luna, es simplemente algo espectacular, ¿no? Maravilloso, algo que no tiene nombre simplemente, ¿no? Es algo que no pudo haber sido creado más que por un Dios. Pero bueno, vamos a analizar la teoría de Charles Darwin. Él siempre fue muy neutral y él procuró no meterse en la controversia, ¿no? Y nada más escribió su libro La teoría de la evolución, sugiriendo que no nada más el ser humano es el que había evolucionado, sino otras especies. Pero yo les voy a decir algo bien importante y bien, pero bien interesante. Existieron muchos tipos de homínidos antes que el Homo sapiens. ¿Quién es el Homo sapiens? El Homo sapiens somos nosotros, todos somos Homo sapiens, todos tenemos inteligencia, todos tenemos brazos, piernas, extremidades, somos seres
sexuales, ¿no? Seres sexuados, hombre, mujer, con inteligencia. Bueno, según la teoría de Darwin, se dice que venimos desde el mono, ¿no? Y critica la posibilidad de que exista Dios, ¿no? Critica esa parte, lo cual yo lo voy a desmentir. Para mí, sinceramente, Dios no va a dejar de existir nunca, ¿no? Habrá gente que en el canal, pues, que no crea en Dios y bueno, es muy respetable. Y yo no voy a criticar tu pensamiento, ni voy a criticar ni tus ideologías, ni nada, y eres muy respetable lo que tú creas o no lo crees. El canal se llama Cosas Reflexivas. Se trata de analizar. Según la teoría de Darwin, existen varios homínidos. ¿Qué son homínidos? Son seres parecidos al ser humano, mitad chango, mitad humano. Está el Homo erectus, el hombre de Neandertal, varios tipos de homínidos. Y normalmente es Homo erectus, Homo tal, Homo como nosotros, Homo sapiens, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión aquí importante de lo que yo quiero platicar con ustedes. La teoría de Charles Darwin sugiere que cada homínido fue evolucionando durante cientos de años hasta convertirse en lo que es el Homo sapiens. Pero entonces llega la pregunta, si supuestamente somos el resultado de una evolución de changos a seres humanos, ¿por qué existen los changos? A ver, ¿por qué? Si realmente fuéramos la evolución del chango al Homo sapiens, del primer homínido al Homo sapiens, no existiría entonces el chango. Y sin embargo existe. Ahora, vamos a analizar cómo es un homínido más adelante. ¿Sí? Un homínido era más alto que el ser humano. Sus extremidades eran más largas. Su cara es más monstruosa, parecida a la de un chango. Sin embargo, tenía el pensamiento de hacer lanzas, de hacer fuego, ¿sí? De tener de construir sus casas. Entonces, si se fijan, hay cierta similitud entre lo que es un Homo sapiens y un homínido de esta especie. Inclusive, sus órganos sexuales, con respecto al hombre, su pene es muchísimo más grande que el del Homo sapiens. Sus músculos son mucho más grandes que los de un Homo sapiens. Su cara es mucho más grande y más voluminosa que la de un Homo sapiens. Su altura es mucho más grande que la de un Homo sapiens. Ahora, estamos hablando que el primer eslabón es el chango. Y luego ahí fueron evolucionando, hubo varios homínidos, varios diferentes, cada vez más inteligentes, con la cabeza más grande, más grande, más grande, hasta llegar al Homo sapiens. Pero entonces, si realmente existe esta evolución, ¿por qué existe el primer eslabón, que es el chango que está vivo? ¿Por qué? ¿Por qué existe? También el chango tiene cierta inteligencia
Ah, ¿por qué existe? Y también tiene brazos, extremidades y también tiene sexo. ¿Por qué existe? Si supuestamente es el resultado, según Charles Darwin, es el resultado de una evolución, el Homo sapiens. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra tarea como canal de cosas reflexivas? Analizar esto. ¿Es realmente la teoría real de Charles Darwin? ¿Los fósiles encontrados realmente son, digamos, una subsecuencia, evolución al ser humano, al Homo sapiens? Bueno, pues es la hora de que entre la reflexión y que entre cosas reflexivas en acción. Analizando toda esta situación y analizando que para que esté completa la teoría de la evolución de Charles Darwin, hace falta un eslabón perdido. Ese eslabón perdido es el que conectaría al último homínido con el ser humano, con el Homo sapiens, que es el que no se ha encontrado. Si se encontrara ese faltante, entonces la teoría de Charles Darwin sería real. Que faltaría un eslabón perdido que completara la cadenita de su secuencia desde changos y de Homo sapiens o de homínidos que va él describiendo primero el chango, luego este otro homínido, luego este otro y otro, hasta que llegamos al Homo sapiens. Bueno, dentro de ese ciclo falta uno que se le conoce como el eslabón perdido. Sin ese eslabón perdido, no hay forma de conectar la supuesta evolución al Homo sapiens. Una vez, si algún día llegan a encontrar el fósil del eslabón perdido, entonces la secuencia de Charles Darwin sería efectivamente real. Pero ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista reflexivo. Aunque fuera real, hay algo que no concuerda. ¿Y qué es lo que no concuerda? La existencia del primer eslabón, del chango o del gorila, o que eso es lo que no concuerda. ¿Por qué si somos? ¿Por qué si somos la evolución del chango? ¿Por qué siguen existiendo los changos? Es imposible. Si fuéramos el resultado de la evolución, ya no existirían. Pero sin embargo, existen. Entonces, llegando a la conclusión, el canal de cosas reflexivas sugiere lo siguiente. Todas las especies de homínidos, absolutamente todas, coexistieron al mismo tiempo, junto con el Homo sapiens, que coexistió al mismo tiempo. Eso significa que el hombre de Neandertal, el Homo erectus, ¿sí? O cualquier homínido, pudo haber existido al mismo tiempo que el Homo sapiens, que el ser humano. ¿Por qué existe el chango?
porque también coexistía al mismo tiempo. ¿Y por qué nada más sobrevivió el chango? ¿Y por qué los demás ya no existen? Yo les voy a explicar por qué. Porque atacaban al Homo sapiens, atacaban al ser humano. ¿Por qué? Porque los veían diferentes. El ser humano es el Homo sapiens, más inteligente que los anteriores homínidos, más delgadito, más inteligente. Pero ¿por qué sobreviven? ¿Por qué sobreviven los Homo sapiens si supuestamente los homínidos anteriores eran más robustos, más fuertes, más musculosos, más altos? ¿Por qué termina sobreviviendo el Homo sapiens y no el homínido anterior, que es más fuerte y que es mitad chango y mitad ser humano y es más fuerte? ¿Por qué no sobreviven ellos? Porque la inteligencia es más fuerte que la fortaleza física. Entonces el ser humano, el Homo sapiens, idea la forma de acabar con esos homínidos. ¿Sí? ¿De qué forma? Pudo haber inventado armas de fuego, pudo haber inventado armas más mortíferas, y los extinguió a esa raza de homínidos, así proclamándose el Homo sapiens como el único dueño del planeta Tierra. ¿Y por qué sobrevive el chango? Porque el chango se descubrió que podía ser domesticado. Y los otros homínidos, no, los otros homínidos no se defendían porque ya tenían inteligencia, ya hacían sus casas, ya hacían sus lanzas, ya hacían sus armas para sobrevivir, ya tenían cierta inteligencia. Lo que me lleva también a pensar otra cosa. Entonces, ellos que tenían una inteligencia menor, pero que ya tenían la capacidad y pensamiento de elaborar una lanza, de elaborar su casa, de elaborar sus propios vestimenta, etcétera, pero eran mitad changos, mitad ser humanos. Tú dices, ¿por qué ellos no tienen alma? ¿Y por qué nosotros, los Homo sapiens, supuestamente sí? ¿Por qué los Homo sapiens somos hijos de Dios y ellos no? Nada más por el hecho de que somos más inteligentes. Ellos no tenían alma cuando también pensaban no al mismo nivel ni a la misma inteligencia ni tenían el mismo IQ que nosotros, pero también tenían inteligencia. El chango también tiene cierta inteligencia. Se ha experimentado, se pone un chango cerca de un árbol donde hay bananas y no lo alcanza. Pues se ha visto que el changuito tiene la capacidad de agarrar una mesa, subirse a él y agarrar el plátano con sus manos. O sea, hay cierta inteligencia. Entonces hay cierta similitud con el hombre. ¿Y por qué pensar nada más porque él es menos inteligente que nosotros no tiene alma? Es muy egoísta de parte del ser humano decir que nada más somos los únicos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Sí, efectivamente. Sí lo somos. Pero no somos la única creación de Dios. Están los gatos, los perros, los camellos, los burros, los cerdos. Están todos los animales que también son creación de Dios. Entonces,
No podemos decir que porque es un perro, que es un gato, no tienen alma. Sin embargo, el mismo ego del ser humano nos dice, no, nada más nosotros tenemos alma porque nosotros somos los más inteligentes, ¿no? Porque nosotros somos los que gobernamos la tierra. Ahora, yo les voy a decir algo. Finalmente, el ser humano, el Homo sapiens, se ve de alguna manera, pues afectado, se ve afectado por la existencia de otros homínidos, entonces agresivos, mitad changos, mitad seres humanos, ya con lanzas, armados. No, pues se ve de alguna manera amenazada su existencia. Entonces, o eran ellos o nosotros. Entonces, pues decidimos acabar con ellos. Entonces la teoría de Charles Darwin no existe como tal. Todos coexistíamos al mismo tiempo, por eso es que hay changos. Porque si realmente hubiera sido una evolución, hubieran desaparecido los changos. Y no hay, y el eslabón perdido, el que falta, que no completa su secuencia, indica que no puede ser real. Pero bueno, no voy a debatir. Habrá gente que está completamente segura que la evolución de Darwin es correcta y es muy respetable. Aquí lo estamos viendo de un tema reflexivo, ¿no? Viendo todos los pros y los contras. Entonces resulta que si no tenían alma, por eso los mató el ser humano, el Homo sapiens, que porque representaban un peligro para el Homo sapiens, pues también por eso los mató, ¿no? Ahora, entonces significa que a pesar de que eran más fuertes, más grandes, no tenían la inteligencia suficiente para enfrentar al Homo sapiens. Y entonces el Homo sapiens ya se deshizo de ellos porque los consideraba un peligro, ¿no? A esos cavernícolas, ¿no? Los consideraba un peligro, que también hubo cavernícolas Homo sapiens también. Los consideraba un peligro que nos podían matar, ¿no? Entonces era o ellos o nosotros. Y al final la inteligencia del Homo sapiens ganó porque era más inteligente y fuimos nosotros. Y ahora los gobernantes del planeta somos nosotros y ellos murieron. Pero eso no significa que ellos no hayan tenido alma, porque también pensaban, también hacían sus cosas, también hacían sus lanzas, también hacían fuego. ¿Sí? Ahora, realmente somos los más evolucionados. Sigámoslos viendo desde el punto de vista reflexivo. Nadie puede asegurar la existencia de extraterrestres. Nadie. No hay comprobamiento científico. Así como la teoría de Charles Darwin es una teoría y no hay un comprobante, ya que no hay un eslabón perdido, ya que no hay una secuencia de fósiles encontrado que conecte al Homo sapiens. Entonces, pero sin embargo, si hay restos fósiles de que sí existieron esos seres, o sea, está comprobado científicamente hasta cierto punto, pero no hay nada que compruebe que efectivamente la evolución del mono al Homo sapiens sea verídica, pues no lo hay una prueba científica que lo compruebe, así como no lo hay tampoco que un extraterrestre exista. Pero cuando nos pintan un extraterrestre, ¿cómo pintan a un extraterrestre? Mencioné hace rato que los homínidos anteriores al Homo sapiens eran más altos, más fuertes, con la cara de chango, mucho más musculosos, inclusive su aparato sexual mucho más grande que el de nosotros. Pero el cerebro lo tiene más grande el Homo sapiens. No tendrá más grande el pene, pero tendrá más grande el cerebro, que eso fue lo que destruyó
La inteligencia destruyó a esos seres salvajes que nos pudieron haber matado. Pero ahora volteemos la cuchara. Entonces, como nosotros somos los más inteligentes ahorita en el planeta Tierra, entonces somos considerados la raza superior. Pero ahora yo les voy a decir qué sucede si existieran los extraterrestres. ¿Cómo nos pintan los extraterrestres? Nos los pintan más delgaditos, más bajitos, con el sexo chiquitito, chiquitito. Al lado de un Homo sapiens, ellos tienen un muñoncito. Pero ¿de qué tamaño tienen el cerebro? 3, 4 veces más grande que el del Homo sapiens. No sé si se han fijado en eso. Por lo cual se invierten los papeles. Los homínidos anteriores al Homo sapiens tenían un pitote 1000 veces más grande que el de nosotros. Si a nosotros nos mide de 13 centímetros a 20, a ellos les medía de 20 a 40, yo creo, ¿no? Y al extraterrestre, si a nosotros nos mide de 13 a 20, al extraterrestre yo creo que le mide de 5 a 10, o de 1 a 10, yo qué sé. Pero su cabeza es muy grande, mucho, muy grande. Entonces, ¿quién destruiría ahora a quién si lo vemos desde este punto reflexivo? Si nosotros tuvimos la capacidad de destruir a un ser con menos inteligencia, ¿quién dice que ellos no están facultados de destruirnos a nosotros? Sí lo están. Están perfectamente facultados para destruirnos. Y entonces nos llegamos a la punta. Entonces ya no somos los más inteligentes si ellos existieran o si ellos llegarían aquí a la Tierra. Tendrían la suficiente tecnología para destruirnos. Así como nosotros destruimos al Homo erectus, ellos pueden destruir al Homo sapiens, la raza alienígena, que también es otra especie de homínido, pero más evolucionado que el Homo sapiens, más inteligente, con un cerebro superior, con una tecnología superior. Entonces, ¿qué sucede? Ahora serían los que ellos tendrían alma y nosotros no, porque ellos tienen la capacidad de destruirnos. Entonces, ¿qué significa? Que ellos tienen alma y los que no tenemos somos nosotros. O sí tenemos, porque los que somos hijos de Dios somos nosotros y ellos no. O ellos son tan evolucionados que lograron salir del planeta Tierra, y cosa que no hemos podido hacer nosotros. Pero un día van a regresar a destruirnos. Y entonces van a decir, vamos a destruir a esos animales, así como nosotros destruimos a los homínidos anteriores a nosotros. Vamos a ser destruidos también por un ser que tiene brazos, piernas, pero un cerebro más grande. Sí, sí es posible, amigos. Y al final, ¿quiénes son los que tienen alma? Ellos. Ellos son los verdaderos hijos de Dios y nosotros somos animales. Porque para el ser humano, para el Homo sapiens, los animales no tienen alma, ¿no? Porque somos los más inteligentes. Entonces, para ellos, nosotros somos animales porque ellos son más inteligentes que nosotros. Esto es una situación preocupante, ¿no lo creen, amigos? Pero finalmente, hagan de cuenta que estoy contando un cuento. Esto simplemente es un canal de YouTube llamado
Cosas Reflexivas, que te ayuda a reflexionar, a pensar las cosas, a llegar al más allá, al trasfondo de las cosas. Y créanme que mientras yo exista voy a llegar hasta el trasfondo de todo. Voy a declinar teorías, voy a hacer muchas cosas y créanme que mi inteligencia no sea en vano. Resumiendo, la idea de que pudimos haber coexistido al mismo tiempo es real. La idea de que el chango y el alienígena pudieron haber coexistido al mismo tiempo es real. Y la idea de que el Homo sapiens destruyó a seres que podían representar un peligro para ellos, que físicamente en un combate pudimos haber sido destrozados y muertos por estas criaturas homínidas parecidas al ser humano, pero menos evolucionadas. Es muy plausible y es muy real que nos pudieron haber matado o asesinado. Por eso el ser humano utiliza su inteligencia. Pero la pregunta es, ¿ahora qué? Los extraterrestres, que tienen un cerebro más grande que nosotros, una tecnología más grande. Ellos también nos pueden destruir así como nosotros destruimos a una raza inferior. Y al final de cuentas, ¿quién va a tener el alma? ¿Ellos o nosotros? Yo voy a seguir creyendo de que Dios está conmigo y que me va a llevar con Él cuando me muera. Pero nada más de reflexionar estas cosas da miedo, mucho miedo. Pero bueno, tomemos las cosas como son. Esto es Cosas Reflexivas. Reflexionemos, pensemos, analicemos. Y pronto regresaré, amigos, con una nueva reflexión. Los amo, los quiero, los adoro. Piensen lo que quieran. Tengan la libertad de pensar lo que quieran. Si hay algún tema que les gustaría que abordara, algún tema que quisieran en particular que yo lo reflexionara en este canal al estilo de Cosas Reflexivas, créanme que lo voy a hacer. Los quiero mucho. Soy su amigo Cosas Reflexivas. Y los veo en un próximo video. Dios me los bendiga a todos. Y continuemos en esta vida reflexionando y filosofando. Los amo. Un saludo a todos. Y que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que me estén escuchando. Nos veremos pronto. Hasta la próxima.